Escudriñando como los de Berea y la Iglesia que va para el cielo presentan su devocional diario Rayos del Cielo con el pastor Javier Martínez. Hoy, en Rayos del Cielo, la honra y la obediencia al pastor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy los invito a reflexionar conmigo sobre un principio bíblico que fortalece nuestra iglesia y agrada al Señor: la honra y la obediencia al pastor. Este no es un tema de autoridad humana ni de exaltación personal, sino un diseño de Dios para que su pueblo crezca en unidad, fe y amor. Como pastor, mi corazón es guiarlos con humildad y verdad y juntos entender lo que la palabra nos enseña para este llamado. Es un tema del cual reconozco que casi no hablo, quizás con temor de no ser sobreexaltado o de no sobreexaltarme a mí mismo o buscar favor, pero debo de enseñarlo porque cuando usted lo hace, la iglesia es bendecida, ensanchada y prosperada. La Biblia nos muestra que los pastores son un regalo del Señor para su iglesia. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12 dice: y Él dio a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí vemos que el pastor no es un jefe terrenal, sino un siervo puesto por Cristo para equiparlos, enseñarles y ayudarles a madurar en la fe. Honrar y obedecer al pastor es entonces honrar el orden que Dios estableció. Otro pasaje clave es Hebreo 13:17. Obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Hagan esto para que ellos lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no les sería provechoso. Este versículo nos revela dos verdades. Primero, que el pastor tiene una responsabilidad seria ante Dios por ustedes. Yo oro por sus vidas, busco su bien espiritual y un día rendiré cuentas al Señor por mi labor. Lo segundo, que es su obediencia y honra, hacen que este trabajo sea una alegría, no una carga. Qué hermoso privilegio tenemos de colaborar juntos en esto. La Escritura nos anima a mostrar honra a quienes nos guían. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 y 13, Pablo escribe: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes, que los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en gran estima y amor por causa de su labor. Vivan en paz unos con otros. Honrar al pastor no es alabarlo como persona, sino valorar la obra que Dios hace a través de él. Es un acto de amor que fomenta la paz de la iglesia. Piensen en cómo Timoteo honró a Pablo o cómo las iglesias apoyaron a los apóstoles en el libro de los Hechos. Era un respaldo mutuo para que el evangelio avanzara. Además, en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 17, leemos: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos
por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí doble honor incluye respeto y en el contexto también apoyo práctico. Esto nos enseña que la honra no es solo palabras, sino una actitud que se refleja en hechos. El pastor como siervo es una autoridad bajo Cristo, hermanos. Quiero que quede claro, la obediencia y la honra al pastor no lo convierten en un rey o en alguien infalible. Jesús estableció el modelo en Marcos 10, 42 al 44. Ustedes saben, dijo Jesús, que los que son reconocidos como gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen autoridad sobre ellas. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero será siervo de todos. Como pastor, mi llamado es servirles, no dominarlos. Mi autoridad viene de Dios, pero debe ejercerse con humildad, como dice 1 de Pedro capítulo 5, 2 y 3. Apacienta la grey de Dios que está entre ustedes, cuidándola, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Si alguien ve fallo en esto, les pido que oren por su pastor y háblele a su pastor en amor, porque también yo como pastor vivo creciendo continuamente hasta llegar a la plenitud del varón perfecto. En la Biblia vemos ejemplos de honra y obediencia. La Biblia está llena de ejemplos que nos inspiran. En Éxodo 17, versos 10 al 12, cuando Moisés levantó sus manos en oración durante la batalla contra Amalek, Aarón y Hur lo sostuvieron. ¿Sí? Ese apoyo físico fue un acto de honra que trajo victoria al pueblo. En el Nuevo Testamento vemos a la iglesia de Filipos enviando ayuda a Pablo. En Filipenses 4, versos 15 y 16. Y saben también ustedes, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Ellos honraron a Pablo, no solo con palabras, sino con acciones concretas que lo fortalecieron en su ministerio. Preguntaría yo, ¿cómo vivimos esto hoy en las iglesias? Hermanos, honrar y obedecer al pastor no significa seguir ciegamente sin caminar, sino caminar juntos bajo la dirección de la palabra de Dios. Y tenemos formas prácticas de hacerlo. Oren por sus pastores, oren por sus líderes, oren por mí como pastor. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 dice: por lo demás, hermanos, oren por nosotros. Estimados, como pastores necesitamos sus oraciones para tener sabiduría, para tener paciencia, para tener un corazón puro. Es su trabajo orar por su pastor, sostener a su pastor, ayudar a su pastor, honrarlo. Escuchen con humildad. Cuando les enseño y cuando su pastor los enseña, exhorto desde las Escrituras y recíbanlo con amor y con mansedumbre. Como dice Santiago 1:21, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Apoyen la visión de la iglesia. Yo sé que a veces ustedes sienten hacer cosas, que quieren hacer cosas, pero usted tiene que unirse a la visión de su pastor. Él es el líder de la manada. Él es el que Dios ha constituido y por algo Dios lo ha constituido como líder. Entonces usted tiene que sujetarse y someterse
a las directrices del pastor. Ore siempre por eso, por la sabiduría del pastor y por la humildad del pastor. Pero usted tiene que aprender a someterse. Si el pastor dice a la izquierda, aunque usted sienta ir a la derecha, hágalo no solamente por obedecer, sino que hágalo en amor y hágalo en obediencia. Vaya donde le indique el pastor, porque él es el que guía, no usted. El pastor es el que guía a las ovejas. Las ovejas no dicen al pastor dónde deben de ir, sino que el pastor es que guía a las ovejas dónde deben de ir. Por eso usted tiene que orar, ayunar por su pastor, para que Dios le fortalezca, para que Dios le refine siempre la visión, para que viva en humildad y en obediencia al Padre. En Santiago 1:21 dice: reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, escuche bien por favor, la cual puede salvar sus almas. Apoyen esa visión, amados de la iglesia. En Hechos 2:42, los creyentes perseveraban juntos en la enseñanza, la comunión y la oración. Cuando seguimos la dirección pastoral en unidad, Dios obra poderosamente. Hablen con edificación. Efesios 4:29 nos manda: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Si hay dudas o desacuerdo, busquemos el diálogo en amor, como familia, como un cuerpo que estamos llamados a ser. El fruto de la honra y la obediencia, cuando vivimos en principio, la iglesia florece. Hay paz, como dice Primera de Tesalonicenses 5:13, y el pastor puede guiar con gozo, no con tristeza. Más importante aún, glorificamos a Cristo, el buen pastor, quien dio su vida por nosotros. Un día, tanto pastores como rebaño recibiremos la recompensa, como promete Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Un compromiso mutuo para nuestra iglesia. Yo le propongo que ustedes oren siempre por sus pastores. Honren ese llamado con sus vidas y caminen en fe de la mano con su pastor. Ponga de lado su orgullo, ponga de lado su sabiduría, ponga de lado su ministerio y sométase y obedezca al pastor con amor y humildad. Y los pastores tenemos que comprometernos a pastorearlo con amor, con fidelidad a la palabra de Dios y con un corazón humilde, buscando siempre la gloria para Dios, nunca para nuestras vidas. Oremos. Gloria a Dios. Padre amado, gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Oh, que nuestra iglesia sea un reflejo del orden y el amor de Cristo. Que la honra y la obediencia al pastor no sean una carga, sino una alegría. Que una como iglesia y como familia a toda la congregación. Que el Señor nos guíe. Padre amado, guíanos, Señor, a vivir en obediencia, en rectitud. Permítenos a nosotros como pastores amar a nuestros rebaños, Señor, y dar la vida por ti, Señor, aleluya. Y vivir, Padre, para guiarlo y orientarlo, Señor, según tu voluntad y tu principio. Y permite, Señor, que cada creyente pueda someterse y sujetarse a su pastor. Te pido que le bendiga, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos vivir en unidad en este principio bíblico para gloria y honra tuya. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí el devocional del día. Que Dios te guarde y te bendiga hoy, mañana y siempre. Nos vemos en el siguiente devocional. Shalom.